Nos vemos rodeados por la contaminación acústica. La escucha todos los días en el tráfico, música alta y en el lugar de trabajo con máquinas ruidosas. ¿Sabe usted que el ruido en nuestra vida cotidiana podría causar la pérdida auditiva en el futuro? De acuerdo con OSHA, si necesita levantar la voz para hablar con alguien a solo una distancia de 3 pies, los niveles de ruido podrían ser demasiado altos. Este programa de capacitación analizará las siguientes áreas relacionadas con el ruido y la audición. Introducción a la conservación auditiva. Alcance y aplicación. Definiciones. El oído. Pérdida auditiva. Tipos de pérdida auditiva. Efectos de la exposición excesiva al ruido. Evaluación de los niveles de exposición al ruido. Programa de conservación auditiva. Protección auditiva. El Centro para el Control de Enfermedades, o CDC, calcula que cada año 22 millones de trabajadores están expuestos a ruidos potencialmente dañinos en el trabajo. Ya sea que trabaje en una arena deportiva, en la pista de un aeropuerto, u opere un martillo neumático o una sierra, la pérdida auditiva se puede prevenir. El ruido puede ser un problema en su lugar de trabajo si alguna vez escucha un tintineo o un zumbido en los oídos después de salir del trabajo. Otro síntoma es no poder escuchar a un compañero de trabajo a una corta distancia o si experimenta una pérdida auditiva temporal después de salir del trabajo. Todos estos casos se pueden prevenir y su empleador debe estar al tanto de cualquier situación que presente un problema relacionado con el ruido. La incidencia de la pérdida auditiva inducida por el ruido puede reducirse o eliminarse mediante la aplicación exitosa de controles de ingeniería y programas de conservación auditiva. Cuando los controles no son suficientes o factibles, los empleadores deben implementar un programa efectivo de conservación auditiva. El ruido o sonido no deseado es uno de los problemas de salud ocupacional más generalizados. Es un subproducto de muchos procesos industriales y de la construcción. El sonido consiste en cambios de presión causados por vibraciones o turbulencias. Estos cambios de presión producen ondas que emanan de la fuente de la turbulencia o de la vibración. La exposición a altos niveles de ruido causa pérdida auditiva y también puede causar otros efectos nocivos para la salud. La extensión del daño depende principalmente de la intensidad del ruido y de la duración de la exposición. El primer paso para prevenir la pérdida auditiva es identificar los problemas. Los peligros del ruido se abordan en las normas de OSHA, tanto en la industria en general como en la industria de la construcción. OSHA requiere que los empleadores determinen si los empleados están expuestos a nivel de ruido y su duración. Cuando los empleados están sujetos a niveles excesivos de ruido, se deben utilizar las medidas administrativas o controles de ingeniería factibles como la insonorización. Cuando los controles no son suficientes o factibles, los empleadores deben implementar un programa eficaz de conservación auditiva. Existen varias definiciones comunes utilizadas por los profesionales para determinar los efectos del ruido en el oído humano. El sonido es el fenómeno físico que estimula nuestro sentido del oído. Es una onda acústica que se produce cuando una fuente vibratoria, como una maquinaria, perturba un medio elástico como el aire. El sonido básicamente es una presión que ejerce fuerza sobre el oído. La frecuencia se mide en unidades conocidas como hercios o hertz, y es el ciclo de ondas o vibraciones que ocurren por segundo. Hertz se abrevia Hz. El decibelio es la unidad utilizada para medir los niveles de sonido y se abrevia como dB. Las mediciones de sonido se toman al estar cerca del sonido. Un tiempo medio ponderado de 8 horas o TWA de 85 decibelios es considerado como el umbral por OSHA para instituir programas de conservación auditiva. El oído permite escuchar el sonido y el ruido. El sonido se crea cuando las ondas acústicas son percibidas por el tímpano. El número de veces que las ondas o vibraciones se sienten en el tímpano
se conoce como la frecuencia del sonido. El oído humano puede percibir frecuencias entre 20 y 20.000 hercios, pero el rango varía mucho de persona a persona. La capacidad de percibir frecuencias más altas disminuye con la edad. El oído está formado por tres partes principales. El oído externo recibe una onda acústica y la dirige al tímpano. El tímpano es una membrana que cubre el canal del oído medio. El oído medio, lleno de aire, convierte y amplifica la onda acústica modificada en vibración del tímpano y la transmite al oído interno. El oído interno, lleno de líquido, transforma el movimiento mecánico de la onda en impulsos nerviosos que viajan hacia el cerebro, el cual percibe e interpreta el impulso como un sonido. Cuando uno se expone a sonidos extremadamente fuertes o a sonidos fuertes prolongados, pueden producirse daños en los componentes del oído interno, lo que provoca una pérdida auditiva permanente o temporal. Esto se conoce como pérdida auditiva inducida por el ruido o NIHL. La pérdida auditiva causada por el ruido es una de las enfermedades profesionales más comunes. Muchas veces esta pérdida auditiva se ignora porque no hay efectos visibles. Tiende a desarrollarse gradualmente y, salvo en raras ocasiones, no hay dolor. La intensidad del sonido se mide en decibelios. Por ejemplo, una conversación normal es de 60 decibelios y el ruido del tráfico urbano puede ser de 85 decibelios o más, dependiendo del lugar en el que se encuentre. Entre los ruidos que pueden provocar una pérdida auditiva causada por el ruido se encuentran las motocicletas, herramientas para madera, maquinaria, petardos, armas de fuego y aviones. La exposición a niveles de ruido durante un largo periodo de tiempo iguales o superiores a 85 decibeles puede provocar una pérdida de audición. Cuanto más alto sea el sonido, menor será el tiempo de exposición necesario para provocar la pérdida de la audición. La mayoría de las personas no sienten dolores por los niveles de ruido hasta que este alcanza aproximadamente 120 decibelios. El rango entre 85 y 120 decibelios es una zona de peligro en la que pueden producirse daños sin ser percibidos. Los sonidos pueden distorsionarse o amortiguarse si existe el NIHL. La persona también puede tener dificultades para entender el habla. La pérdida auditiva suele ir acompañada de pitidos, zumbidos o rugidos en el oído. Esto se conoce como tinnitus y es el síntoma más común de la NIHL. El tinnitus suele indicar que el nivel de ruido es demasiado alto. La pérdida auditiva inducida por el ruido no discierne la edad. Se conocen muchos casos, desde niños hasta ancianos. La exposición puede producirse en diversos lugares, como en el entorno laboral, las actividades recreativas o el hogar. La NIHL es 100% prevenible mediante capacitación y el uso adecuado de protección auditiva. Sin embargo, una vez que una persona sufra de NIHL, es permanente e irreversible. Las pérdidas auditivas suelen clasificarse como conductivas o neurosensoriales. Se puede dar una combinación de ambos tipos. La pérdida auditiva conductiva es el resultado de cualquier condición en el oído externo o medio que interfiera con el paso del sonido al oído interno. Este tipo de pérdida auditiva por lo general implica una reducción del nivel de sonido o de la capacidad de oír sonidos tenues. La acumulación excesiva de cera en el canal auditivo o de líquido en el oído medio son ejemplos de pérdida auditiva conductiva. La pérdida auditiva conductiva relacionada con el trabajo no es muy común, aunque puede producirse ocasionalmente como resultado de accidentes que implican la rotura de un tímpano causado por un golpe en la cabeza, explosiones o la penetración del tímpano por un objeto o fragmento afilado. Muchas pérdidas auditivas conductivas son reversibles mediante tratamiento médico o cirugía. La pérdida auditiva crónica inducida por el ruido es una condición neurosensorial permanente que no puede ser tratada médicamente. Dicha pérdida puede ser leve, moderada o grave, incluyendo la pérdida total de audición. La pérdida auditiva sensorial está asociada a un daño irreversible en el oído interno o en las vías nerviosas que van del oído interno al cerebro.
Se caracteriza inicialmente por la disminución de la sensibilidad a los sonidos de alta frecuencia, normalmente a frecuencias superiores a los 2000 Hz. Puede producirse una combinación de pérdida auditiva conductiva y neurosensorial. Este tipo de pérdida auditiva suele denominarse pérdida auditiva mixta. Aunque la pérdida auditiva inducida por el ruido no tiene efectos visibles ni dolor, tiene consecuencias muy reales. La comunicación frecuentemente puede verse afectada negativamente y disminuye con el tiempo. La pérdida progresiva de socialización y de capacidad de respuesta al entorno también se produce con bastante frecuencia con la NIHL. Cuando la pérdida auditiva está por encima de los 2000 Hz, afecta la capacidad de entender o discernir el habla. A medida que la pérdida se desplaza a frecuencias más bajas, empieza a afectar a la capacidad de oír sonidos en general. Los efectos del ruido pueden simplificarse en 3 categorías generales: efectos primarios, efectos sobre la comunicación y otros efectos. Los efectos primarios de la exposición excesiva al ruido pueden incluir el trauma acústico, el tinnitus y los cambios de umbral, tanto temporales como permanentes. El trauma acústico se refiere a una pérdida auditiva temporal o permanente debido a un evento acústico o ruido intenso y repentino, como una explosión. El tinnitus se describe como la condición de silbidos en los oídos. Las personas suelen describir el sonido como un silbido, un zumbido, un murmullo o un rugido. La causa predominante del tinnitus es la exposición a largo plazo a niveles de sonidos elevados, aunque también puede estar provocado por la exposición a corto plazo a niveles de sonido muy elevados, como los disparos, los acontecimientos no acústicos, como un golpe en la cabeza, alimentación, el estrés, los trastornos de la articulación de la mandíbula, objetos ajenos en el tímpano o el uso prolongado de aspirina u otros fármacos también pueden provocar tinnitus. Muchas personas experimentan tinnitus a lo largo de su vida. La mayoría de las veces, la sensación es solo temporal. Sin embargo, puede ser permanente y debilitante. El desplazamiento temporal del umbral inducido por el ruido, NITTS, es una pérdida temporal de la sensibilidad auditiva. Con el NITTS, la sensibilidad auditiva suele volver al nivel previo a la exposición en cuestión de horas o días, suponiendo que no haya una exposición continua a un ruido estridente. El cambio de umbral permanente inducido por el ruido, NIPTS, es una pérdida permanente de la sensibilidad auditiva debido a la destrucción de las células sensoriales del oído interno. Este daño puede ser causado por una exposición prolongada al ruido o por un trauma acústico. La exposición excesiva al ruido puede tener un efecto negativo en la capacidad de comunicación del trabajador, así como en su rendimiento laboral. La exposición excesiva al ruido puede hacer que los individuos se sientan aislados de sus compañeros de trabajo y se molesten fácilmente. El ruido puede causar falta de concentración, lo que conduce a un mayor ausentismo y accidentes. Otros efectos del ruido excesivo pueden ser el estrés, la tensión muscular, las úlceras, el aumento de la presión arterial y la hipertensión. A menudo los empleados desconocen la razón de su cambio de comportamiento. El primer paso para resolver un problema de ruido es definirlo. Determinar los niveles de exposición es necesario para aplicar un programa de formación auditiva con éxito. Hay varios indicadores que pueden señalar que el ruido es un problema en el lugar de trabajo, que dificulta la conversación normal, las reacciones o comportamientos adversos en el lugar de trabajo y la reducción del rendimiento laboral o la producción. Una de las primeras cosas que hay que hacer es realizar una inspección visual. Las mediciones del sonómetro y las estimaciones de la duración de la exposición son suficientes para determinar si es necesario un control adicional. Si los resultados de la inspección visual indican niveles de ruido inseguros, como una exposición de tiempo medio ponderado TWA de 85 decibelios o más, es necesario realizar un monitoreo adicional del ruido.
En primer lugar, establezca un protocolo de muestreo para medir los niveles de ruido. Informe e instruya a todos los empleados sobre el protocolo y los procedimientos de control del ruido. Tome muestras de la exposición al ruido de empleados representativos y de sus áreas de trabajo. Esto debe hacerse en todas las áreas potencialmente sobreexpuestas. Realice el muestreo durante un periodo de tiempo adecuado para establecer si las exposiciones están por encima de los límites permitidos. Las exposiciones TWA iguales o superiores a 85 decibelios, también denominadas nivel de acción, requieren un programa de conservación auditiva. Las exposiciones TWA que superan el nivel de exposición admisible o PEL requieren la aplicación de controles administrativos o de ingeniería viables. Hay 3 instrumentos diferentes que se utilizan generalmente para medir el sonido. El primero es un sonómetro. Un sonómetro, SLM, es el instrumento básico para investigar los niveles de ruido. El siguiente es un dosímetro. Al igual que un sonómetro, un dosímetro de ruido también puede medir los niveles de sonido. Sin embargo, el dosímetro lo lleva físicamente el empleado para determinar la dosis personal de ruido durante el turno de trabajo o el periodo de muestreo. Por último, un analizador de bandas de octava. Los analizadores de banda de octava son de un micrófono y la introducen en un filtro de paso de banda. Siempre que la exposición de los empleados al ruido sea igual o superior a un nivel sonoro de tiempo medio ponderado de 8 horas de 85 dBA, la OSHA exige que se administre un programa de conservación auditiva eficaz y continuo. OSHA establece requisitos específicos del programa de conservación auditiva para la industria en general, pero no para la industria de la construcción. Para que el empleador sepa quién debe usar protección auditiva y pueda evaluar si la protección auditiva utilizada sea adecuada, se debe conocer y registrar el ruido creado por las diferentes máquinas y operaciones. Es responsabilidad del empleador aplicar un programa de control del ruido como parte del programa de conservación auditiva. El programa de conservación auditiva solo es necesario si los resultados de las pruebas muestran que los empleados están expuestos a un tiempo medio ponderado de 8 horas de 85 decibelios. El monitoreo debe repetirse siempre que haya un cambio en la producción, en el equipo de proceso o en los controles que aumenten los niveles de ruido. Si hay más empleados expuestos o si la protección auditiva resulta inadecuada, deben realizarse pruebas. Los empleados deben tener la oportunidad de observar cualquier prueba realizada. El programa de conservación auditiva requiere que los empleadores monitoreen los niveles de exposición al ruido de forma que se identifique con precisión a los empleados expuestos a un ruido igual o superior a 85 decibelios de promedio durante 8 horas de trabajo o un tiempo medio ponderado de 8 horas o TWA. Los empleadores deben monitorear a todos los empleados cuya exposición al ruido sea equivalente o superior a una exposición al ruido recibida en 8 horas, en las que el nivel de ruido esté constantemente a 8 decibelios. La medición de la exposición debe incluir todos los ruidos continuos, intermitentes e impulsivos dentro de un rango de 80 decibelios a 130 decibelios y debe tomarse durante una situación de trabajo típica. Este requisito está orientado al rendimiento porque permite a los empleadores elegir el método de control que mejor se adapte a cada situación individual. El método utilizado para notificar a los empleados se deja a la discreción del empleador. Los empleadores deben comprobar o calibrar cuidadosamente los instrumentos utilizados para monitorear la exposición de los empleados para garantizar que las mediciones sean precisas. Los procedimientos de calibración son exclusivos de los instrumentos específicos. Los empleadores deben seguir las instrucciones del fabricante. Las pruebas audiométricas monitorean la audición de los empleados a lo largo del tiempo y detectan cualquier cambio. Primero, debe realizarse una prueba de referencia para comprobar las pruebas posteriores. La presencia de un cambio de umbral puede determinarse mediante estas pruebas. Esto también ofrece a los empleadores la oportunidad de educar a los empleados sobre su audición y la necesidad de protegerla.
Los empleadores deben establecer y mantener un programa de pruebas audiométricas para todos los empleados expuestos al nivel de acción de 85 dBA o superior. El programa debe ofrecerse sin costo alguno para los empleados. Todas las pruebas audiométricas deben ser realizadas por un profesional autorizado. Los empleados deben proporcionar al examinador cualquier historial de enfermedades del oído, tratamiento y condiciones actuales. Los exámenes deben realizarse anualmente para determinar si el empleado está experimentando alguna pérdida auditiva debido a la exposición al ruido. Si existe un cambio de umbral, el empleador debe proporcionar medios adicionales de protección auditiva. Al igual que con otras formas de equipo de protección personal, los dispositivos de protección auditiva, HPD, se consideran la última opción para controlar la exposición al ruido. Los dispositivos de protección auditiva se utilizan generalmente durante el tiempo necesario para que se apliquen los controles administrativos o de ingeniería, o cuando dichos controles no sean viables. Los empleadores deben poner los HPD a disposición de todos los empleados expuestos al nivel de acción o por encima de él. Estos deben proporcionarse sin costo alguno para los empleados y deben sustituirse cuando sea necesario. Los empleados deben tener la oportunidad de elegir sus HPD entre una variedad adecuada. Por lo general, esto debe incluir un mínimo de 2 dispositivos representativos de al menos 2 tipos diferentes. El empleador debe impartir capacitación sobre el uso y el cuidado de todos los HPD que se proporcionen a los empleados y debe garantizar el ajuste inicial adecuado de los HPD y supervisar su uso correcto. Los empleadores deben instituir un programa anual de capacitación para todos los empleados con exposiciones al ruido iguales o superiores al nivel de acción. Los empleados deben recibir una capacitación para comprender los efectos del ruido en la audición, el objetivo, el uso y las características de los diferentes tipos de HPD y saber cómo seleccionarlos, ajustarlos, utilizarlos y cuidarlos. El empleador es responsable de mantener un registro de los empleados que hayan recibido la capacitación. Estos registros deben incluir el nombre de los empleados capacitados, la clasificación laboral de cada empleado, la fecha de la capacitación y el personal que la imparta. Otros registros que deben conservarse incluyen todas las mediciones de ruido, los audiogramas y la capacitación. Los formularios de los audiogramas deben incluir el nombre y la clasificación laboral del empleado sometido a la prueba, la fecha del audiograma, el nombre del examinador, la fecha de la última calibración acústica o exhaustiva del audiómetro, la evaluación de la exposición más reciente del empleado. Los registros de medición de la exposición al ruido deben conservarse durante 2 años. Los registros de las pruebas audiométricas deben conservarse mientras dure el empleo del trabajador afectado. Todos los materiales que se conserven relativos a la conservación auditiva deben estar fácilmente disponibles para los empleados, los antiguos empleados, los representantes y el secretario adjunto de la OSHA cuando lo soliciten. Estos registros deben ser transferidos a cualquier nuevo empleador si el empleador actual cesa sus operaciones. El nuevo empleador será entonces responsable de mantener los registros por el resto del plazo requerido. Hay muchos tipos de protección auditiva. Algunos son híbridos de la protección existente que ayudan al confort y la comodidad. Los 4 tipos básicos de protección auditiva son los tapones de espuma, los tapones premoldeados, los tapones de canal y las orejeras. El mejor protector auditivo es aquel que es cómodo, práctico y que se puede usar cada vez que se esté en un ambiente con ruido peligroso. Los tapones de espuma están diseñados para expandirse y adaptarse a los contornos del canal auditivo. Para introducirlos en el oído, basta con enrollarlos entre el pulgar y los dedos o en la palma de la mano. El resultado final debe ser un tubo liso lo suficientemente fino como para que la mitad de su longitud entre fácilmente en el canal auditivo. La espuma se expandirá para adaptarse al canal. Los tapones premoldeados suelen estar hechos de silicona, plástico o goma, y suelen estar disponibles en muchos tamaños diferentes.
El principal problema de estos tapones es que ambos canales auditivos podrían no tener la misma forma. Una persona podría necesitar un tapón de tamaño diferente para cada oído. El tapón debe sellar el canal auditivo sin resultar incómodo. Para introducir este tipo de tapón hay que pasar una mano por encima de la cabeza y tirar hacia atrás de la oreja para abrir más el canal. A continuación, con la otra mano, coloca el tapón en el canal, balanceándolo suavemente hacia adelante y hacia atrás hasta que el canal quede sellado. Los tapones de canal a menudo se parecen a los tapones de oído con una banda flexible de plástico o metal. La principal ventaja que ofrecen los tapones de canal es la comodidad. Cuando no hay ruido, los empleados pueden dejar la banda colgando del cuello. Pueden insertar rápidamente las puntas de los tapones cuando vuelva a haber ruido peligroso. Para algunas personas es incómoda la presión de las bandas. No todos los tapones de canal tienen puntas que bloquean adecuadamente todos los tipos de ruido. Por lo general, las puntas de los tapones de canal que se asemejan a los tapones autónomos parecen ser las más eficaces para bloquear el ruido. Las orejeras se fabrican en muchos modelos diferentes para adaptarse a la mayoría de las personas. Son muy parecidas a los audífonos. Bloquean el ruido cubriendo completamente el oído externo. Algunas orejeras tienen componentes electrónicos que cancelan el sonido y o permiten al usuario comunicarse con otras personas. Las orejeras pierden su eficacia cuando el usuario tiene una barba espesa o patillas. El pelo impide que las orejeras se sellen en el área alrededor del oído. En algunos entornos, las orejeras pueden resultar calientes y pesadas. El oído es una parte sensible del cuerpo que es muy susceptible de sufrir daños por las vibraciones sonoras. Los daños pueden ser causados por la exposición a sonidos fuertes durante un periodo de tiempo continuo o a sonidos muy fuertes. Hoy en día existen muchos tipos de protección auditiva. Cuando los empleados reciben la capacitación adecuada y utilizan la protección auditiva apropiada, la pérdida auditiva se puede prevenir al 100%. La protección auditiva más eficaz es la que se ajusta correctamente y es cómoda. Esté seguro, utilice protección auditiva cuando sea necesario. Sus oídos se lo agradecerán.